Por ahí van llegando poco a poco. Sí, estábamos en la clase de historia. Gracias, Melissa. Deje su micrófono abierto un segundo, por favor. Deje mi micrófono abierto. Sí, deje su micrófono abierto un segundo. Gracias, Melissa, ya. Es que me sirve que tengan un micrófono abierto para poder desactivarle la opción de que todo lo puedan abrir. Si no lo hago así, desgraciadamente ahora no tenemos la configuración de Meet no nos permite hacerlo de manera automática y necesitamos siempre tener más de algún micrófono abierto para poder acceder a la opción de silenciar a todos. Gracias, Melissa. Bien, un minuto más, por favor, y ya estamos listas. Ya estamos listos para comenzar con la clase de hoy. Vamos a entrar de lleno en el contenido porque si no, después el tiempo nos corre y ya no nos da tiempo, ya no nos alcanzan los periodos para abordar lo más posible, así que vamos a tratar de hacerlo lo más certero posible desde un principio. Ok, son las 7:05. Como ya se dieron cuenta, ya no pueden activar su micrófono y esto responde siempre a que mientras más personas puedan abrir su micrófono, efectivamente es más fácil que lo hagan, no necesariamente conscientemente, sino al contrario, que lo hagan por error. Entonces, después terminamos escuchando que van en el bus, que van en la moto, que van en el carro, que están en su casa, que están cenando, que están viendo televisión, no sé. Para poder mantener siempre la concentración en la sesión, lo mejor es que no puedan ustedes tampoco activar su micrófono de manera aleatoria. De todas maneras, ya saben que si se quieren comunicar conmigo de forma inmediata, tienen ustedes dos opciones. La primera es escribirme un mensaje por el chat, que aquí estoy viendo un par de mensajes. Me pueden ustedes escribir y yo ahí voy leyendo lo que me van dejando con consultas o con dudas o con comentarios o algo por el estilo. Y la segunda opción es justamente levantar su mano. Si se dan cuenta, allí abajo tienen la opción de levantar la mano y quiero que la usen en este momento. Por favor, levanten su mano únicamente quienes no hayan estado nunca en un curso conmigo. Levanten la mano, por favor, quienes esta es la primera vez que están en un curso conmigo. Muy bien, veo bastantes manos levantadas. Qué bueno, qué bueno. Y solo para hacer, bajen por favor la mano, desactiven la opción. Y solo para hacer el ejercicio a la inversa, levanten la mano quienes vienen conmigo desde comunicación. Por aquí había visto ya efectivamente bastantes caras conocidas, bastantes nombres conocidos. Gracias. Bien, para quienes no me conocen, mi nombre es Jaime Moreno y voy a estar con ustedes a lo largo de los próximos 3 meses y medio más o menos en el curso de filosofía. Hoy comenzamos con este proceso. Este no es un curso sencillo, así que por favor necesito que le pongan toda la atención posible, que le pongan toda la atención del mundo a este curso, a las sesiones sincrónicas, que sepan llevar muy bien la información extra que se les va a ir dando a lo largo de las sesiones de clase, porque este no es un curso fácil. Tiene que ver con diferentes áreas que van desde el pensamiento crítico y la forma en la cual cuestionamos la realidad hasta entender un poco más a profundidad cómo es que la mente humana razona o más bien cómo es que el pensamiento se produce y es que el pensamiento toma decisiones. Van a darse cuenta a lo largo de las clases que este curso se va a parecer más a un curso de matemática que a un curso de derecho, porque buena parte del contenido está fundamentado en algo que llamamos lógica. Y la lógica, sí, en esencia es una serie de formulaciones que nos permiten comprender cómo es que razona una persona o cómo es que razona la mente humana en general. Así que si ven que de pronto están haciendo sumas y restas, pues no se preocupen, de eso se trata en buena medida.
pero nos va a ayudar bastante a poder comprender cómo es que nos relacionamos con el entorno y también cómo es que interactuamos socialmente eh, con diferentes fenómenos y también cómo podemos abordar ciertos problemas o algunos problemas en específico desde un punto de vista filosófico, sí, pero en esencia desde un punto de vista lógico. Normalmente pensamos en la lógica como primera acepción muy empírica, como lo que debe ser, ¿no? Como aquello que es correcto, como aquello, como el proceso correcto a seguir en alguna situación. Y efectivamente se trata de eso. Lo que pasa es que ya visto desde el punto de vista filosófico, es en realidad eh, un desmenuzamiento del razonamiento que tenemos ante alguna situación y cómo podemos hacer que ese razonamiento sea efectivamente un razonamiento válido desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista contextual. Ok, les voy a compartir pantalla, como siempre, para darles algunos detalles iniciales. Siempre que, siempre que comienzo con este curso, les hago la salvedad. Quienes vienen desde comunicación conmigo, vamos a regresar a bastantes puntos porque, como ya les decía, en su momento, ambos cursos, tanto comunicación como filosofía, están bastante ligados. Entonces, algunos elementos que hemos ido viendo ya en el curso anterior los vamos a ir retomando a lo largo de este curso para abordarlos ya no desde el punto de vista comunicacional, sino ahora entenderlos desde su concepción filosófica. Por ahora les voy a compartir pantalla. Lo que van a ver es una presentación muy corta. Si ustedes están en una computadora, no tienen ningún problema. Solo voy a llevarme esta ventana a la pantalla número 2 para que ustedes queden únicamente con esto. No se los coloco en modo de presentación porque si lo hago pierdo la capacidad de ver el chat. Entonces, simplemente lo estoy ampliando lo más que puedo y ustedes, por favor, si están en un teléfono, hagan zoom para que les quede solamente la diapositiva en pantalla y si están en una computadora, creo que no hay mayor problema con esto. Muy bien. Estamos entonces en el curso de filosofía, que es parte del área básica de la carrera de Derecho. Al igual que en el curso de comunicación, en los últimos años nos hemos dado la tarea de poder rescatar el valor humanístico de estos cursos. En principio, el curso de comunicación estaba muy enfocado en terminologías legales y en un momento dado nos dimos cuenta de que al ser esto un área básica como tal, lo mejor es que puedan ustedes también comprender o acceder al valor de lo humanístico como parte de los contenidos para tener una formación sobre todo más integral. De esa cuenta que su curso de comunicación, pues ya ven ustedes que tenía que ver un poco con las narrativas del poder, un poco con manipulación política, un poco con manipulación publicitaria, pero principalmente con temas de redacción. Lo mismo va a suceder acá en filosofía. Vamos a tratar de abordar desde el factor humanístico algunas de las aristas y vamos también a tratar de darle la mayor preponderancia a la parte lógica. ¿A qué me refiero con esto? Vean, este curso está centrado en tres grandes ejes. Tiene tres grandes contenidos. Primero, vamos a hablar de pensamiento crítico. Por pensamiento crítico vamos a entender todas aquellas herramientas o aquella actitud principalmente que podamos abordar como seres, como seres individuales ante aquello que quiere manipularnos, aquello que quiere engañarnos, aquello que quiere plantarnos un velo delante de nuestros sentidos para que percibamos la realidad de cierta manera. El pensamiento crítico en general lo que hace es cuestionar. Siempre debemos estarnos cuestionando todo, absolutamente todo, porque nunca estamos seguros, nunca estamos seguras de en qué momento quieren, sobre todo quieren engañarnos. Este es un momento coyuntural en el cual vamos a ver justamente eso, en el que todo el mundo nos quiere engañar y todo el mundo quiere decirnos cómo son las cosas o cómo es la realidad. Y la única herramienta que tenemos para poder hacerle frente a ese embate es el pensamiento crítico, es ser cuestionadores, el no creernos nada, el preguntarnos todo. Acerca del pensamiento crítico, entonces vamos a ver un poco de historia
sobre el pensamiento humano. Probablemente vamos a recuperar algunos ejemplos del curso de comunicación, como las manos en positivo, las pinturas en cueva, ya no interpretados como procesos de comunicación gráfica, sino interpretados como un proceso de desarrollo del pensamiento complejo o de eso que llamamos cognición compleja en el ser humano. Y además vamos a abordar un poquito acerca de cuáles son las corrientes filosóficas históricas y vamos a comprender de dónde surgen. Ya sabemos, creo, cuando pensamos en filosofía, ya sabemos que filósofos griegos, ok, pero ya desde ese punto tenemos algo que vamos a llamar historia única. Ojo con eso. Desde el momento en el que decimos filósofos griegos, ya tenemos algo que trata de colocarnos un velo o hacernos creer que la realidad es un concepto. ¿Por qué? Porque filósofos, de entrada, nos habla únicamente de hombres, ¿no? Estamos borrando a todas las filósofas de la historia, que son muchas, muchísimas, y simplemente no solemos tenerlas en cuenta. Y luego también decimos griegos. Cuando pensamos en filosofía, normalmente pensamos en eso, ¿no? En un hombre con toga blanca en una ruina, hablando, pensando, diciendo cualquier cosa. Y no, en realidad, la filosofía como tal, a pesar de que sí es un concepto griego, no necesariamente es un concepto exclusivo de la cultura griega. Ese es uno de los grandes tópicos en los cuales se mueve, por ejemplo, el eurocentrismo. Esta corriente de pensamiento que cree que la cultura es exclusiva del hemisferio occidental y exclusiva de la civilización occidental, surgida principalmente con los fenicios y después continuada por los griegos, los romanos, y de ahí en más, todo lo que ustedes ya conocen, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclásico, todo lo demás, ¿no? Ok, no es cierto, simplemente no es cierto. La noción de tratar de conocer el mundo, de aprender de él y desentrañar qué es aquello que llamamos realidad, no proviene de los griegos, proviene de otras culturas y ha estado presente en todas las culturas alrededor del mundo muy a su manera, muy a su manera. Entonces decir de entrada, filósofos griegos, no es que sea un error, pero ya nos estamos encasillando en un concepto que puede no ser necesariamente lo único que existe. Pero lo cierto es que la filosofía occidental sí es la más desarrollada. Eso no lo vamos a negar. Entonces, partiendo de esa línea, vamos a conocer un poquito acerca de la cultura griega, de cómo es que surge el pensamiento griego y cuáles son sus principales filósofos. Por ahí vamos a ver a alguna filósofa también, pero en esencia, cuáles son los principales pensadores del mundo griego y también vamos a tratar de aprender cuáles son las principales corrientes históricas de la filosofía. A lo largo de la historia, y esto es un spoiler para ustedes, a lo largo de la historia son dos corrientes las que más o menos han estado en pugna a lo largo de los siglos. Por un lado tenemos el idealismo y por el otro lado tenemos al materialismo. Eventualmente van a poder conjuntarse, va a haber una especie de teoría unificada de la filosofía que se llama intersubjetivismo, pero es bastante más reciente. Históricamente siempre partimos de esa dicotomía. O se es idealista o se es materialista. Pero de eso vamos a hablar en toda esta etapa. El pensamiento crítico como tal, historia del pensamiento, historia de la filosofía y corrientes filosóficas, eso lo vamos a abordar a lo largo del siguiente mes, porque a finales de agosto llega ya su primera semana de parciales y vamos a evaluar esto. Ok, pasada esa primera semana de parciales, vamos a hablar acerca de lógica. La lógica es lo que les decía hace un momento. Tratamos de comprender cómo es que funciona el pensamiento. No sabemos qué es el pensamiento todavía. Como a ciencia cierta no lo sabemos. No sabemos exactamente qué es la conciencia, por ejemplo. Solo sabemos por allí que es una especie de sinapsis neuronal que activa diferentes regiones cerebrales para diferentes tareas. Pero cómo se produce la conciencia es todavía uno de los grandes horizontes o una de las grandes singularidades de la ciencia o de la neurociencia. Lo que sí podemos tratar de entender desde el punto de vista filosófico es cómo la mente, cómo la conciencia genera verdades o genera razonamientos que le parecen válidos o correctos.
A esta etapa del cómo funcionan las cosas a lo interno de la mente le llamamos lógica, sobre todo lógica formal, y la vamos a abordar desde dos aristas. Desde el silogismo, que el silogismo no es otra cosa más que un razonamiento, cómo vamos a partir de elementos contextuales a obtener una deducción, pero también cómo vamos a fallar en ese proceso. A las fallas en los procesos de razonamiento les llamamos falacias. Entonces, la segunda parte del curso se trata de lógica, silogismos y falacias. Para llegar al silogismo, obviamente tenemos que pasar por toda la etapa previa, desde la concepción de los conceptos, las proposiciones categóricas, los juicios y cómo los juicios construyen procesos de razonamiento. Ok. Y por último, pasado el segundo parcial, hablaremos de dialéctica. La dialéctica ya no es cómo funciona el pensamiento, sino cómo funciona el conocimiento, que son cosas diferentes. Y hablaremos del conocimiento y sus principales, eh, sus fundamentos esenciales y también de las categorías en las cuales puede entrar esto que entendemos como información que acumulamos o información nueva que producimos a partir del estudio de los fenómenos que nos rodean. Palabras importantes para ustedes a lo largo de este curso. Primero, percepción. Muy importante. La mente humana, el yo interior, puede experimentar la realidad por medio de la percepción, y sobre todo la percepción sensorial. Y es algo que vamos a estar repitiendo en varios momentos. Y segundo, palabra muy filosófica, conocer. Conocer, en sentido filosófico, conocer significa desentrañar un fenómeno específico de la realidad, entender su funcionamiento y hacerlo propio. La mente humana lo que busca es conocer la realidad, entenderla, comprenderla, hacerla suya. Pero la realidad está conformada por fenómenos perceptibles. Y ese es el tercer concepto importante para ustedes. Un teléfono es un fenómeno. Un micrófono es un fenómeno. Un mouse es un fenómeno también. Y lo que buscamos por medio de los procesos de razonamiento y conocimiento es apropiarnos de la esencia de los fenómenos para poder interiorizarlos y hacerlos parte de nuestra propia concepción de la realidad. La filosofía se basa más o menos en eso. Por eso muchas veces la asociamos eh, con prácticas que no son, si no extrañas, al menos no son no tan familiares, eh, como el pensamiento, el análisis, la investigación, la producción de información nueva, a partir siempre de la percepción de los fenómenos que nos rodean. Entonces la clase se basa justamente en eso, pensamiento crítico, lógica y dialéctica. El programa de curso lo pueden descargar de la página de la facultad. Ahí está, Filosofía Código 209, para que lo puedan ubicar, por favor. Si quieren ustedes bajarlo, ahí están las competencias básicas que se espera de ustedes a lo largo de este semestre. Por aparte, por favor, recuerden, este curso siempre tiene la misma estructura, son 2 exámenes parciales y es un examen final. A diferencia de en comunicación, este curso no tiene trabajos. Aquí no hay posibilidad de colocar trabajos extras o qué sé yo, así que por favor, mucha atención a las clases sincrónicas y sobre todo mucha concentración al momento de estudiar, al momento de aprender, porque todo el punteo está reducido en la prueba 1, la prueba 2 y el examen final. Ánimo con eso. Insisto mucho siempre en que filosofía no es un curso sencillo y siempre no dejo de tener razón en ello. No es un curso fácil, sobre todo porque requiere mucha concentración por parte de ustedes. Ánimo entonces. Por último, también recuerden, tenemos siempre clases sincrónicas. En el caso de ustedes, las vamos a tener los miércoles a las 6 de la tarde, si no estoy mal,
y los viernes a las 7 de la noche. Solo ustedes, por favor, me pueden confirmar en el chat si efectivamente es así. Pero si es así, que estoy seguro que así es, entonces ya saben ustedes. Comenzamos los miércoles siempre a las 6 en punto, les abro yo la sesión, comenzamos la clase a las 6:05. Lo mismo sucede los viernes, comenzamos, abro yo sesión a las 7 y comenzamos a las 7:05. Tratamos siempre de trabajar más o menos 45 minutos efectivos de clase, aunque a pesar de que siempre les digo que que vamos a tratar de salir temprano, por lo general nunca se cumple, pero por favor, ánimo con ello. En realidad son periodos bastante cortos, entonces tenemos que tenerlo en consideración. Mercedes, por aquí, qué bueno que la veo. Mercedes, sí, sucede que... eh, déjeme confirmar. Voy a confirmar y por ahí me comunico con ustedes para poder confirmarles el horario. Lo que sucede es que, según me habían dicho la semana pasada, con ustedes teníamos sesiones a las 7 y a las 7, efectivamente, pero que había un traslape con otro catedrático, entonces había necesidad de bajarlos a ustedes el miércoles a las 6 de la tarde. Pero déjenme confirmar. De hecho, voy a confirmarlo de una vez. Se lo voy a preguntar de una vez por acá mismo en el chat a coordinación y ya les confirmo. Para que podamos tener la información de una vez. Si no, de todas maneras, en cuanto tenga yo el dato correcto, les escribo o les dejo un post en el tablón de clase en Classroom. Bueno, ya consulté por acá. Entonces, ya lo modificaron en la página. Qué bien, gracias. Entonces, sí. Siempre, por favor, miércoles a las 6 entonces y viernes a las 7, para que lo tengan ahí presente. Ok, punto aquí aparte. ¿Tenemos un libro? Sí lo tenemos, pero por favor, mírenme acá. Las personas que estuvieron conmigo en comunicación ya lo saben. Si ustedes no estuvieron conmigo en comunicación, mírenme bien, por favor, aquí a la cámara. No es necesario que compren ningún libro. Nadie se los está exigiendo ni es una obligación. Los libros de texto son un buen complemento para los cursos que se les dan. Siempre les hago la promesa, si ustedes se quedan conmigo a lo largo del curso en las sesiones, van a aprender bien, pero siempre recomiendo muy encarecidamente que tengan algún material de apoyo. ¿No les gusta el libro de Carlos Velázquez en el cual está basado el curso? No hay ningún problema. Tengan otro libro, tengan otra página, tengan otra fuente de investigación, información, no lo sé. Pero no se queden únicamente con lo que vemos acá. Profundicen siempre por otra vía. Mi recomendación, no obligación ni tampoco mandato, solo mi recomendación es que si pueden ustedes conseguir el libro que se les recomienda, bien, porque el libro está pensado para el curso y tiene los contenidos del curso bastante bien digeridos y también bastante más complementarios a a lo que vemos en las sesiones de clase. Pero que se les esté obligando a comprarlo, jamás. Eso no es moral y no lo vamos a hacer. Entonces, sí les dejo por aquí cuál es el nombre y cuál es la recomendación. Cosas que pueden pasar, por ejemplo. De hecho, no ni siquiera les puedo dar el dato de dónde pueden comprar el libro porque no tengo a la mano el link, pero seguramente la editorial tiene un link al cual ustedes pueden consultar por el precio del libro, eh, y sobre todo por todo lo que tiene que ver con la compra de un texto, ¿no? Cuánto cuesta, si se los envían, si no se los envían, si hay tiendas físicas, si no hay, no lo sé. Yo creo que la editorial sí les puede enviar el libro a casa o también lo pueden comprar a la entrada de la universidad con el señor que vende libros afuera en el portón. El libro se llama Introducción a la Filosofía. Es del autor Carlos Velázquez, que trabaja con nosotros aquí en el departamento también, y la editorial es Ecoediciones. Por aquí David me pregunta que qué edición tiene que ser el libro. Vean, si ustedes pueden y si ustedes
quieren, mi consejo es que compren la versión más actualizada, la que les va a vender la editorial directamente. No sé qué edición es, soy honesto, no me ofrecieron un ejemplar de este año, pero no lo tengo, no me ha llegado. Entonces, no sé cuál es el número de edición. Yo la que tengo es, por ejemplo, la edición 2021, que está bien. Si ustedes me dicen, licenciado, yo tengo la edición 2022, o yo tengo la edición 2021, o yo tengo la edición 2020, cualquiera está bien, porque la información va a ser bastante similar. Ya, si me dicen, miren, yo tengo un libro de la edición 2010, allí sí tendríamos problemas, porque el curso ha cambiado enormemente en más de 10 años. Pero un libro de unos 3 o 4 años para atrás no le veo problema. Lo que puede pasar es que algunos nombres de capítulos cambien, que alguna información esté un poco más reducida o que haya información un poco más amplia, pero en esencia los contenidos principales no van a variar. ¿Para qué me sirve esto? Aprovechando para contarles que si no quieren, no pueden o no están en la disposición de comprar un libro nuevo, pero de todas maneras quieren comprar el libro o quieren tener el libro, hay otras formas. Pueden ustedes comprarlo de segunda mano, por ejemplo, o lo pueden pedir prestado. Ustedes están en segundo semestre, pero así como ustedes están en segundo, los compañeros que están en cuarto, en sexto, en octavo o en décimo ya pasaron por acá. Entonces, les pueden prestar el libro o les pueden vender una copia bastante más barata. ¿Ok? Entonces, si quieren la referencia, se llama Introducción a la Filosofía. La edición, como les digo, no la tengo a mano, pero tiene una portada azul con un gran tecolote de estos de la antigua de cerámica al frente. Y es de Ecoediciones. Por ahí Jacqueline nos deja el link a la editorial. Pueden ahí consultar cuánto cuesta. La última vez que yo supe costaba como unos 85 quetzales tal vez el libro. Entonces ya ustedes pueden preguntar cuánto cuesta la edición más actualizada o si tienen ediciones pasadas también creo que les puede funcionar bien. Y por último, recuerden que les voy a dejar siempre por ahí algún material de apoyo, algún video, alguna lectura para que puedan ustedes complementar la información. Tal cual se los decía en el curso de comunicación anterior. Al final, quien está en control de sus procesos educativos son ustedes. Son ustedes y es responsabilidad de ustedes tratar de complementar la información lo mejor que se pueda. Y esto es independiente si yo les doy bien el curso o no se los doy bien. Al contrario, yo trato de darles el curso lo mejor posible. Pero solo pónganse a pensar. Si vamos a ver historia de la filosofía, hay gente que puede estudiar una licenciatura completa, una maestría completa y un doctorado completo solo de historia de la filosofía y no abordarlo todo. ¿Qué podemos abordar nosotros en 3 meses y medio? O, dicho en forma más concreta, en 3 periodos de 40 minutos. Muy poco. Entonces, si ustedes quieren ahondar más en esta información, si algo no les quedó claro, por favor, primero pregunten. Y si lo que yo les digo no les convence, que puede ser, puede pasar perfectamente, busquen por su cuenta. También busquen por su cuenta. Hay demasiados recursos en la actualidad que son de acceso libre y están digitales para que ustedes también puedan ir complementando la información. Si les gustó la historia de la caverna, por ejemplo, que la vamos a ver en su momento, pero yo no les di suficiente o consideran que no fue suficiente, busquen un documental, busquen un artículo que les profundice en el tema. La clave está en no perder curiosidad, sobre todo, que la curiosidad no se pierda, que la intención de estar siempre actualizando la información, siempre actualizando el contenido, siempre actualizando sus propios conocimientos, no se pierdan nunca. Ojo, para ustedes, por ejemplo, estos contenidos ya van a comenzar a ser determinantes en su formación profesional. Tal vez la parte de la redacción sí es fundamental, no crean que no, pero es un poco más abstracto, ¿no? En realidad, la filosofía con el tema de la lógica, y ya después, ustedes ya lo han visto en otros cursos, el derecho romano también, que es pura historia, eso también es importante. Si les quedaron dudas en esos términos o si les van a quedar dudas en la historia de la filosofía y cómo la filosofía también puede abordar elementos legales, busquen por aparte.
Busquen por aparte, no se queden únicamente con lo que reciben acá. La información en la universidad podrá ser buena o mala. En este curso tratamos siempre, o trato siempre, de que la información que les doy no solo sea buena, sino también sea la más actual posible. Por eso siempre estoy buscando información nueva para poder hacer añadiduras a cada semestre al que le doy clase. Pero por el tiempo y por el espacio, pues no podemos abordarlo todo. Busquen ustedes también, complementen ustedes también la información que reciben. Eso solo va a hablar muy bien de ustedes como estudiantes y al final va a repercutir en que van a ser profesionales muy bien preparados, capaces de poder abordar cualquier tema con propiedad sobre todo. Nunca pierdan esa parte. Y por lo demás, ya saben, por favor, si se les olvidó cómo me llamo, yo me llamo Jaime, Jaime Moreno. No me tienen que decir licenciado, no me tienen que decir maestro, no, simplemente con que no me insulten basta, pero lo que sí es que si quieren comunicarse conmigo por aparte de la clase, me pueden enviar un correo. Aquí tienen ustedes mi correo, quienes estaban en comunicación ya lo tienen, pero si son nuevos conmigo en el curso, pues también ya saben que este es, ay, ¿qué pasó? Ya saben que este es mi correo, moreno_de_leon_usac@gmail.com. Si tienen alguna duda, escríbanme, por favor. Mándenme un mensaje al chat y si no es inmediato, entonces, por favor, escríbame un correo. Este semestre voy a responder más rápido. Sucede que en comunicación por lo general tenía como un compás de espera de unos 36 a 48 horas para contestar correos porque son bastantes, pero en este semestre únicamente tengo 2 secciones, así que no hay tanto problema. Así que me pueden enviar un correo y yo por ahí les voy contestando lo más rápido que pueda. Ok, ¿qué más les puedo ir contando acerca del curso? Ok, comencemos de una vez. Esta primera sesión por lo general tiene un video, pero por tiempo no se los voy a dar en este momento porque es un video un poco más largo de lo normal. Lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Al nomás ingresar a la sesión vamos a ver el video porque sí me interesa que ustedes también puedan al menos comentar en el chat más o menos qué fue lo que les pareció, por ejemplo. Entonces, vamos a saltar esa parte. Yo más o menos les voy a contar de una vez de qué trata, pero lo importante es que esto nos va a servir para abrir este primer eje temático del curso, al cual llamamos pensamiento crítico. Tenemos que partir de una noción importante. Aquello que llamamos realidad es únicamente el cúmulo de percepciones que nuestra mente puede experimentar a lo largo de un periodo determinado. La realidad la conformamos por medio de experiencias y la conformamos por medio de percepciones sensoriales. Tenemos el sentido del tacto, del gusto, del oído, del olfato, de la vista, y por medio del conjunto de todos esos estímulos que vamos recibiendo, nos vamos formando una noción de qué existe afuera de nuestro yo interno. Eso va a ser interesante, es una discusión interesante que debemos tener o debemos al menos darnos cuenta de que sucede alrededor de nosotros. Tenemos algo a lo cual llamamos el yo, que es esta voz interior a la cual vamos a llamar también conciencia, y fuera de esa conciencia existe algo más, existen otros fenómenos, existen otras conciencias, existe todo, todo un mundo aparte que únicamente podemos percibir. No lo pensamos normalmente. Normalmente no nos detenemos a pensar en esto, pero así funciona. Todo aquello que está afuera de su cuerpo existe, pero no tenemos del todo certeza de que existe tal cual lo estamos percibiendo. Por ahí les decía, no sé si a ustedes o a la sesión anterior, que una persona daltónica no creería que existe el color rojo, por ejemplo. Eh, si no sabe que es daltónica, por ejemplo, si nadie le ha dicho nunca que su percepción del color no es la correcta. Simplemente no aceptaría que el color que ve y entiende de una forma en realidad no tenga esa forma. O bien cuando tenemos problemas de oído, sucede también. No creeríamos que algunos sonidos son más fuertes
en realidad de lo que nosotros solemos percibirlos. Entonces la realidad se conforma de eso, de aristas de percepción. Así como percibimos las cosas, como experimentamos los distintos fenómenos, así creemos que se conforma ese gran paisaje que está fuera de nosotros, al cual llamamos realidad. Pero ojo, la percepción siempre va a ser algo subjetivo. Nunca, muchas veces ni siquiera en ámbitos científicos, vamos a poder conocer realmente cómo es un fenómeno y poder desentrañarlo a cabalidad. Siempre habrá algo más que no estamos viendo, siempre habrá algo más que no conocemos. Entonces, esa forma en la cual entendemos la realidad siempre va a ser subjetiva. Hace mucho tiempo, cuando los científicos empezaban a experimentar con esto, a lo que llamamos las grandes verdades experimentales o las grandes verdades teóricas en tiempos recientes, pues se daban cuenta de esto. Al principio creíamos que los órganos, que el ser humano, que los objetos eran fenómenos graníticos, ¿no? Pronto nos dimos cuenta de que esto no era cierto, que si empezábamos a ver un poco más profundo en el objeto encontraríamos estructuras celulares en los fenómenos vivientes y otro tipo de estructuras en los fenómenos también inertes. Y entonces decíamos, bueno, ahí está realmente el último punto. Y eventualmente nos dimos cuenta de que no era así, sino simplemente si empezábamos a buscar un poco más, íbamos a encontrar moléculas, átomos, quarks, todo aquello que tiene que ver con los distintos niveles de profundidad de la conformación de la realidad. Ahora sabemos que todo lo que existe es únicamente vibración, o al menos esa es la teoría más aceptada. Todo aquello que vemos, todo aquello que experimentamos, nosotros mismos incluso, únicamente somos vibración. Vibración de materia muy pequeña que conjuntada a niveles ya mucho más amplios va conformando los objetos que tenemos a nuestro alrededor o nos va conformando a nosotros mismos también. Pero eso no lo sabíamos, ni siquiera hace 50 años. Entonces todas las percepciones previas acerca de qué era el mundo y qué era la realidad simplemente eran percepciones bastante subjetivas porque no tenían el paisaje completo. A nivel cotidiano, así funciona también aquello que llamamos opinión, opinión personal, opinión pública. Por lo general, las opiniones también son subjetivas. Por lo general y en la mayoría de los casos, las opiniones van a ser fenómenos subjetivos que van a estar condicionados por diferentes elementos. Primero, por el sustento cultural en el cual nos desenvolvemos. Segundo, aquellos saberes que hemos aprendido o que nos han inculcado. Tercero, aquello que podemos percibir y que no cuestionamos principalmente. Podemos formarnos una opinión acerca de algo o acerca de alguien únicamente por lo que nos han contado o únicamente por lo que vemos sin verificar, pero que entendemos no desde el punto de vista de la persona, sino desde nuestro propio punto de vista que está sustentado por todos nuestros conocimientos, por nuestro sistema cultural, por nuestra forma de ser, por nuestras creencias y principalmente por nuestros prejuicios. ¿Cuántas veces nos formamos una opinión de alguien o de algo únicamente con base en nuestros prejuicios? Muchas veces. Y así podemos interactuar o terminamos interactuando de esa forma con el resto de individuos, con el resto de nuestro contexto, desde esa subjetividad. ¿Es correcto? No, no lo es. En realidad, lo correcto sería tratar de encontrar la forma más pura de la realidad que nos rodea. Pero para eso, únicamente tenemos como herramienta este concepto abstracto al cual llamamos pensamiento crítico, que no es otra cosa más que el cuestionamiento de cada fenómeno de la realidad para poder hacernos una idea más certera de a qué nos enfrentamos. La falta de pensamiento crítico nos deja
expuestos o nos deja expuestas ante algo que llamamos la historia única, que no es un nombre técnico, pero así es como se le reconoce, la historia única o la versión unilateral de la historia también, ¿no? El video que quiero que vean, que ya no me da tiempo, por supuesto, por la hora, pero lo vamos a ver en la siguiente clase y es el único video que vemos en clase también. Esta no es una clase en la que estemos viendo videos a cada periodo, no, es únicamente este para introducción. Es un video de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, quien nos habla justamente de esto y es muy revelador. Entonces, se los dejo de una vez con la imagen de ella, pero lo vemos en clase el próximo miércoles. Lo cierto es que ella nos habla de algo que se conoce justamente así: historia única, versión unilateral de la historia. Y si decimos versión unilateral de la historia, qué interesante, porque nos va a recordar o nos va a regresar a algo que habíamos visto en comunicación. No sé si lo recuerdan. Levánteme la mano quienes estuvieron conmigo en comunicación, si recuerdan aquello que decíamos que era la historia o la narrativa del poder. ¿Se acuerdan de la narrativa del poder? Y cómo dejábamos ciertas verdades en manos de quienes construían la historia, fueran estas ciertas o no, pero las aceptábamos como tal. Les hago otra pregunta. Les voy a bajar la mano. ¿Recuerdan aquella imagen? ¿Recuerdan la imagen de Asurbanipal cazando un león? Levánteme la mano si la recuerdan. Asurbanipal cazando un león. Asurbanipal después derrotando a la leona herida, ¿no? Aquella leona que tenía una flecha en medio de la columna y estaba ya completamente inmovilizada. Decíamos, esto, esto es una historia única. Esto es una narración de poder, porque no podemos tener medios de contraste. Como la mayoría de ustedes no estuvieron en ese momento, aquí les tengo la imagen. De hecho, la volví a sacar en el periodo anterior porque también en mi otra sección varios compañeros de ustedes tampoco estuvieron conmigo en comunicación, entonces no hay ningún problema. Regresamos a la imagen para que la puedan ustedes ver. Solo de esta. Aquí, la Casa Real. Fíjense bien, con sus compañeros el semestre pasado, quienes estaban conmigo, veíamos esta imagen. Resulta que en la antigua Mesopotamia, en la región de Mesopotamia, en la ciudad de Nínive, que es una ciudad que queda en el actual, no estoy seguro si es en Irak, seguramente sí es Irak, en la ciudad de Nínive existía o estaba bajo el control de un enorme rey llamado Asurbanipal. Asurbanipal incluso tiene referencias bíblicas con otro nombre, por supuesto, pero era el, el gran rey de la antigüedad en ese momento, hace más o menos unos 3000 años. Ok, en su palacio, en Nínive, Asurbanipal mandó a realizar toda una serie de pequeños relieves contando una escena de cómo él había ido a cazar un león o a cazar leones en general. Y lo veíamos en esta imagen, ¿no? Entonces decíamos en comunicación, ok, desde el punto de vista comunicacional podemos entender algunas claves. Primero, el tamaño de Asurbanipal es bastante más grande que el de una persona normal, incluso no es anatómicamente correcto respecto de la escala en la cual está pintado, en la cual está representado el león, por ejemplo. También lo vemos muy sereno, ¿no? Lo vemos como una persona que no se está inmutando, que no está despeinándose, que no está que no está teniendo problemas para cazar al león, versus la oposición gráfica del león en completa posición de ataque y en completo despliegue de fuerza. No implica que Asurbanipal no fuera fuerte, al contrario, si se fijan, la musculatura de Asurbanipal es extremadamente grande, está muy bien tonificado, está muy bien trabajado, bien, pero el león también tiene una gran representación de fuerza muscular con él, ¿no? Pero Asurbanipal lo vence, todo está bien, no hay ningún problema. Para el rey, nada es una amenaza. Y Asurbanipal efectivamente caza al león. ¿Cómo quedó el león? Quedó así, más o menos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes quienes estaban conmigo a la leona herida que estaba efectivamente agonizando con medio cuerpo ya paralizado, rota la columna por una flecha y expresando un dolor, mucho dolor? El león
No necesariamente va a ser el mismo león, pero uno de los leones quedó justamente así después de la cacería. Asurbanipal no tenía rival, sencillamente no tenía rival. Pero es justamente lo que decíamos, ¿no? En su momento, no tenemos noción o no tenemos certeza de que Asurbanipal haya ni siquiera visto leones durante su vida. Lo más seguro es que sí, no hay por qué dudarlo realmente con base en las fuentes históricas, pero con base en esta escena únicamente, no tenemos certeza de que Asurbanipal conociera leones o los haya cazado él mismo con sus propias manos. No obstante, esto es lo que él intentó transmitir, fue el mensaje con el que él se representó a sí mismo en su palacio. Y era lo que la gente veía y era el mensaje que la gente recibía. Se cuestionaban realmente si el rey había cazado leones. Probablemente no. Probablemente sí. Decían simplemente, ay, qué fuerte es el rey. Ese rey es mi rey, ¿no? Debe ser el rey, es mi rey, ¿no? Pues a esto es a lo que justamente llamamos una visión unilateral de una historia única, una narrativa que nos trata de imponer un velo sobre la realidad. Si no la cuestionamos, simplemente la creemos. Y si simplemente la creemos, le estamos dejando la responsabilidad de construirnos el paisaje de la realidad a alguien más. Y es algo que no podemos permitirnos. ¿En qué otros aspectos o en qué otros momentos nos permitimos o nos dejamos que la realidad se nos construya por aparte? Muchas ocasiones, y en muchas ocasiones, este es un campo propio de la política. En general, este es un campo de la política. Ahora que están en campaña, que hay campaña, van a ver ustedes que un grupo hablará, o ambos grupos, por supuesto, hablarán de lo bien que han hecho las cosas y lo bien que las van a hacer. Y también van a hablar de lo mal que han hecho las cosas del otro grupo y bueno, y de lo mal que las van a hacer si llegan al gobierno, si llegan al poder. Esas también son visiones unilaterales. Lo mejor que podemos hacer es investigar y cuestionar siempre toda información que nos diga. La política es un terreno plagado de estos ejemplos. Por aquí me decía Jefferson, de niños creíamos que América había sido descubierta por los españoles. Sí, sí, y eso estaba construido, es un relato construido con base en la información que, que se tenía en ese momento, hace ya bastantes años. Pero fíjense bien, primero, la narrativa nos impone el verbo descubrir, ¿no? Que eso ya en sí es un error. No hubo necesariamente un descubrimiento. ¿Descubrimiento para quién? Si estos territorios ya estaban habitados desde hacía miles de años. Pero segundo, también en su momento fue la idea que se trató de establecer porque era la información que se tenía de forma certera. Ahora sabemos que por lo menos poblaciones vikingas estuvieron 500 años antes en América del Norte con colonias bien establecidas. Entonces, también es una historia que se revisa. También hay otros ejemplos de migraciones transoceánicas desde la Polinesia, en el Pacífico y otras áreas. Es información a revisar. Lo cierto es que si no lo cuestionamos, siempre podemos terminar repitiendo el mismo mensaje. Todavía hoy hay quien dice, no, es que América la descubrió Colón, a pesar de que esa es una historia completamente superada desde hace años, pero sin cuestionamiento no hay cambio tampoco. El otro gran campo donde se mueven las historias únicas o las historias unilaterales es en el entretenimiento. Y hay muchas imágenes, muchas figuras, muchos conceptos que creemos como ciertos solo porque se nos han repetido o se nos han reiterado a lo largo de mucho tiempo en medios de comunicación. Y no me refiero a aquellos que hacen periodismo, porque el periodismo serio lo que busca es quitar el velo, en realidad, ante una realidad que, valga la redundancia, ante una realidad que se nos está tratando de esconder. No, pero otros medios de comunicación masiva, como la televisión, como el cine, principalmente la televisión y el cine, a veces nos imponen historias que si no cuestionamos las creemos sin par. Y a fuerza de reiterarlo, terminamos asumiéndolas como verdades.
Les voy a poner un ejemplo por acá, que a mí siempre me ha llamado la atención. Fíjense bien en esto. Por lo general, Hollywood siempre nos muestra a América Latina así como ustedes lo están viendo allí. No me van a dejar mentir. Cuando Guatemala aparece en alguna película por alguna razón muy extraña, siempre aparece en entornos sumamente selváticos, lo cual ya no es cierto, por supuesto. Siempre, no por nada hay un meme por ahí que anda rondando que tiene toda la razón. Siempre que se nos muestra Latinoamérica, las imágenes traen un filtro como entre dorado y café, que es un poco deprimente, ¿no? También, siempre, por ejemplo, siempre que se nos, sí, filtros sepia, siempre que se nos presenta Colombia, en algún programa de televisión, en alguna película, nos muestran en muchas ocasiones esto, ¿no? Un ambiente completamente selvático. Y así se nos muestra en una película a Bogotá, un lugar de selva prácticamente rural. Y además también sobre Colombia, siempre se nos muestra esto, ¿no? Pablo Escobar, el mundo del narcotráfico, que si bien es cierto existe, no lo vamos a negar, no es ni por asomo la la arista más importante de la realidad en ese país. Pero fíjense bien cómo se van armando narrativas. Estados Unidos, por medio de su entretenimiento, que es de donde nos vienen la mayoría de estas imágenes, siempre va a tratar de plantearnos estos escenarios de esta forma. ¿Por qué? Porque reflejan un poco, porque reflejan bastante atraso, reflejan escenarios muy deprimentes, que en realidad no es que no sean deprimentes, ¿me entienden? Pero sí es la única arista que tratan de mostrarnos. Y también escenarios sumamente rurales. Cuando nos muestran, por ejemplo, en las películas, en los programas, el Medio Oriente, el Líbano, Siria, Irak, Irán, ¿qué nos muestran? Nos muestran desierto. Nos muestran desierto, gente con turbantes, gente con bombas, por supuesto. Pero si nos vamos del otro lado, la representación que ellos mismos hacen de sí mismos es completamente diferente. Siempre nos van a mostrar o la ciudad llena de rascacielos o las calles muy pulcras o qué sé yo. Jamás nos van a mostrar ellos todos los barrios marginales de estas ciudades, que en muchas ocasiones se parecen tanto a Latinoamérica que casi se confundirían, por ejemplo. O gente con poder económico, como nos dice Estuardo también por ahí. Esa es la manera en la cual el, el propio entretenimiento estadounidense trata de construirse a sí mismo. Y es la visión social que trata de, de expandir o la narrativa que se espera se imponga acerca de sí mismos. Reforzada, por supuesto, sobre la narrativa de que el resto del mundo no es lo que nos muestran. O que el resto del mundo es un lugar que está definitivamente abajo de nosotros. Piensen en Colombia, una selva militarizada. Esto es real. Es una película, alguien me decía, pero esta imagen no es de ahí. Por supuesto que no es de ahí. Porque, ¿cómo se mira Bogotá en la vida real? Se mira así. Pero no normalmente no estamos acostumbrados a verlo. Y hay algo cierto. Es un dicho popular, por supuesto, pero una mentira a fuerza de repeticiones se termina convirtiendo en verdad. Ok. También nos dice Juan José, cuando en Hollywood se enmarca el salvar el mundo y todo transcurre en Estados Unidos, sí, pero esto también tiene una razón económica. Hace, hace un tiempo, hace un tiempo hice un viaje de escauteo con un grupo de cineastas acá en Guatemala que estaban buscando falsear un bosque, creo que era canadiense, ¿no? Entonces, anduvimos por varias regiones, pero uno de los escenarios posibles era la Sierra de las Minas, porque se parece mucho y es más barato filmar aquí un bosque que ir a Canadá a filmar el bosque. Cuando vean ustedes imágenes de Nueva York, por ejemplo, la mayoría no son en Nueva York, son en Canadá, en alguna ciudad canadiense,
que se parece mucho y la hacen pasar como una ciudad neoyorquina. El falseo es muy común en Estados Unidos, sobre todo en la industria de Estados Unidos. Por eso uno de los principales atractivos futuros que puede tener el país en cuanto a servicios es ese, el de locaciones para películas, porque hay tantos tipos de escenario y tantas locaciones que pueden servir para falsear enorme cantidad de escenarios, bosques, selvas, qué sé yo. Entonces, es una forma que están tratando de hacerlo. Pero aprovechando de eso, aprendí, platicando con esta gente, ellos me decían que uno de los principales financistas de Hollywood es el ejército estadounidense. No por nada es que la mayoría de narrativas apocalípticas tengan al ejército como gringo, como principal héroe colectivo. Los, los militares estadounidenses siempre salvan el mundo por encima de la ciencia, por encima de la política, por encima del movimiento social. Claro, porque la mayoría de casos son películas pagadas por ellos mismos. Historias únicas también, versiones unilaterales de la historia y narrativas que se nos intentan imponer, sobre todo. Muy bien, entonces, estamos aquí con esta clase para el siguiente periodo. Comenzamos con el video de Chimamanda, que es muy interesante. Chimamanda es una escritora nigeriana y vamos a ver qué tiene para decirnos. Y a partir de eso ya comenzamos con la historia del pensamiento humano moderno. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. No, nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Hasta luego.